Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Meditemos hoy el Evangelio del día 26 de febrero de 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 36 al 38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio más fuerte el día de hoy para nuestras vidas. Eso nos cuesta a ustedes y a mí, o solamente a mí. ¿Cuántas veces nosotros creemos que nosotros estamos haciendo lo mejor y a las personas no están haciendo bien y por eso juzgamos? Hablando lo que realmente la vida cristiana. No estamos viendo la vida del mundo. La vida del mundo es una cosa muy distinta como la vida cristiana. Nosotros queremos juzgar a nuestra manera, pero el título es: sea misericordioso como su Padre es misericordioso. Sabiendo que no vemos las cosas bien de las otras personas, ¿qué hacemos? Sea misericordioso, perdonarlo. Dice: no juzguen y no serán juzgados. Es algo que nosotros nos hace separar, nos divide nuestra fe y tal vez en nuestra oración. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 13 dice: dejemos, por tanto, no juzgarnos los unos a los otros. Pensemos más bien en no poner tropiezo o servir de escándalo al hermano. Ahí es algo importante de qué ver y qué hablar. Primero, yo tengo que ver en mi vida si yo tengo que juzgar o no juzgar. ¿Qué dice Romanos? Romanos dice: es mejor no juzgarlos, porque le ponemos trampa, le ponemos a hacer escándalo al hermano. Y meditaba esto cuando decía muchos, y daba mucho que pensar cuando los líderes los encargados de la iglesia actúan no como nosotros pensamos o como el Evangelio nos hace pensar, o la doctrina del Señor cambia y uno dice: ala, este papa o este sacerdote está haciendo algo malo. Pero cuando ustedes y yo tengamos fe en la palabra, pasarán hombres que hacen cosas que no acorde al Evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros? Tener fe y lo que dice el Señor, lo que vamos a creer, no lo que dicen los demás. A pesar de que son del magisterio de la iglesia, pero también es falible, no son infalibles. Y por eso dice acá, vuelvo a repetir otra vez: dejemos, por tanto, no juzgarnos los unos a los otros. Pensemos más bien en no poner tropiezo o servir de escándalo al hermano. Porque a través de que nosotros juzgamos, nos vamos a poner a escandalizar, le bajamos la fe, ya no tiene ganas de ir a la comunidad, o dice: ya no voy porque todos son iguales, son unos pecadores. Ponemos de escándalo.
Por eso no habrá que juzgar. Sean misericordiosos. ¿Qué más dice? No condene y no serán condenados. No condenemos para que nosotros no seremos condenados. Ahí hay citas bíblicas tan puntuales como para poder decir, si yo voy a juzgar y me puede ser condenados. Y yo no, lo que no quiero es mejor no juzgarlos. Mire, ¿se acuerdan lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 10? Solo lo voy a narrar más o menos lo que dice. ¿Se acuerdan de aquella mujer adúltera? Que aquellos se lo llevaron al maestro. Y que dice, se lo llevaron ante el maestro, los escribas y fariseos lo llevaron a Jesús, a una mujer. Según dice el relato bíblico, la encontraron en el acto. Y ese acto, según la ley de Moisés, habrá que ser apiedrada. Estos hombres fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Son los estudiosos de la Torá, o sea, todo lo que la ley de Moisés conocen. Pero según la ley, el que actúa mal en el acto será apedrado una mujer, porque está cometiendo un adulterio, o una fornicación, o un acto sexual. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se lo llevaron al maestro. Pero en el versículo 10 dice, Jesús y se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ahí está, nadie te ha condenado, porque el Señor les dijo, el que tenga pecado que tire la primera piedra. Y eso es que nosotros no vamos a ver. Por eso no podemos condenarlo, porque posiblemente soy pecador. Tengo pecado, no tengo por qué condenarlos. ¿Qué tengo que hacer? Es mejor ser misericordioso o enseñarle. ¿Qué dijo el Señor? Mire, aquí hay un ejemplo muy claro que es lo que tenemos que hacer. Dice, Jesús replicó, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelve a pecar. Ahí está. Nosotros no podemos condenar lo que dijo la palabra del Señor. Vete y no vuelvas a pecar. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros reconocemos que estamos pecando ante los demás, ante la gente, o nuestra propia conciencia nos hace pensar que hemos pecado, ¿qué nos queda? Es mejor, vete y no vuelvas a pecar. Hay mucho. Dice también, perdone y serán perdonados. Perdone y serán perdonados. Eso es lo difícil, hermanos. Eso es lo difícil. ¿Cómo voy a perdonar si me ha hecho un daño grande? Así como decía ayer o antier de las lecturas. ¿Cómo voy a perdonar si me engañó? Si me dejó plantado con mis hijos. Si me dejó plantado ya para casarme y estoy aquí, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a perdonar si me abandonó? ¿Cómo voy a perdonar si mató a mi hijo? ¿Cómo voy a perdonar si siendo hermano y me hace la guerra? ¿Cómo lo voy a perdonar? Y eso es algo difícil. Pero ¿qué dice el Señor en el título? Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Ahí hay citas bíblicas donde podemos encontrar, sean perfectos como su Padre es perfecto. Mire que dice Efesios 4:32, dice, sed amables y compasivos entre vosotros, sea amables y compasivos. ¿Cómo voy a ser compasivo si veo que está haciendo algo malo? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Y cómo no voy a juzgar si está haciendo avería a la liturgia, rompe todas las normas, cambia el evangelio, no bautiza a los niños, no se confiesa que es un pecado? O sea, los libros los 7 libros que nosotros tenemos como iglesia, la iglesia del Señor, los libros que se llama, para nosotros el canon,
los 73 libros como canon. Pero para otros dice apócrifos. ¿Cómo lo voy a perdonar? Que dice, esto no es revelado por el Espíritu. ¿Cómo lo voy a perdonar si no tengo que ser compasivo con ellos? Claro que sí, hay que ser compasivo. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles tal y por qué nosotros tenemos tantos libros. Hay mucho que hablar de esto. Y dice acá, Efesios 4:32, dice, sed amables y compasivos entre vosotros, perdonándoos mutuamente como os perdona Dios en Cristo. Así como Dios nos ha perdonado mis pecados, mis debilidades, mis errores, así el Señor me ha perdonado a mí. ¿Cómo no puedo perdonar a los hermanos? ¿Cómo no puedo perdonar a un hermano de la comunidad? ¿Cómo no voy a perdonar si el mismo Dios nos perdonó de nuestros pecados? Así como le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno. Yo tampoco te voy a condenar. El mismo Señor dijo, y por eso dice aquí en San Lucas 6:36, 38, sea misericordiosos. En otras versiones, sea compasivo como su Padre es compasivo. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno. Yo tampoco te condeno, pero vete, no vuelvas a pecar. Esa es la realidad. Si nosotros encontramos a los hermanos, hay que corregirles, dice la Escritura, pero corregir de una manera, de forma espiritual. La manera de poder decir, corregirlos al que se equivoca. Corregirlos, pero corregirles de una manera con santidad y justicia, para poder entender el hermano. O sea que como que hay una contradicción, lo vemos así en esta parte, pero no lo es así. Porque la palabra de Dios nos da una luz para nuestra vida, porque la palabra de Dios es luz para nuestros pies. Salmo 119:105, luz para nuestros pies. Si es luz para nuestros pies, entonces tenemos la manera cómo corregirlos y cómo perdonarlos. Dios me los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión del Evangelio.